Bueno, vamos a empezar a dar el inicio del IBET en esta mañana y vamos a estar recibiendo a nuestro hermano Andrés Saborío, el encargado de este tiempo especial. Buenos días, hermanos. Vamos a redimir nuestro tiempo. Señor, agradecemos en esta mañana porque nos permites congregarnos con libertad y porque podemos escudriñar tu palabra. Es un privilegio, es una bendición, Señor, es un regalo de tu parte. En el nombre de Jesús, acompáñanos en esta mañana. Amén. Bueno, hermanos, seguimos hoy con dos iglesias más. La semana pasada estuvimos hablando acerca de Esmirna y de Pérgamo. Esta semana corresponde hablar acerca del mensaje a la iglesia de Tiatira y a la iglesia de Sardis. Podemos ubicarnos en Apocalipsis capítulo 2 a partir del verso 18. El mensaje a Tiatira, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esta mujer Jezabel, que se dice profetiza. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os dará a cada uno de vosotros según sus obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Iglesia de Tiatira, cosas importantes de señalar en el contexto. Vamos a ver cómo nos va arriba Jaime, pasando las filminas y cómo se logra apreciar. En primer lugar, en la gran mayoría de estas iglesias, recordemos que estamos bajo el Imperio Romano. En la iglesia de Tiatira, es un centro comercial en donde principalmente se comercializa tinte y lana. Ahora vamos a ir explicando dónde se ve reflejado eso. Y pues hay un gran tema en el contexto de esta iglesia, y es que la religión pagana tenía una práctica de ofrecer las comidas y las carnes a los ídolos, y la carne era parte de los banquetes en las cuales se participaba, ya sea en la vida social, en el trabajo
o era algo que se vendía en las carnicerías, lo cual tiene una implicación que vamos a desarrollar ahora más adelante. Dice el verso 18: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Bueno, los ojos como llama de fuego lo encontramos en diferentes pasajes, en el Apocalipsis 1 al 12 al 16, ya Abraham lo había expuesto, y esos ojos como fuego, una de las aplicaciones nos hablan de la omnipresencia de Dios que todo lo ve, y pie semejante al bronce bruñido, hay que entenderlo en el contexto. Una de las prácticas que tenían en este tiempo era hacer estatuas, esfinges, etcétera, de bronce. Y el bronce, para ser purificado, pasaba por fuego. Y el bruñido, o sea, el lijado, lo que le daba era el acabado final a ese bronce. Entonces, estamos hablando a un Dios que todo lo ve, donde dice ojos como llama de fuego, pero en el contexto entender que tenía pies como de bronce bruñido, era para ellos fácilmente comprensible que eran pies que habían pasado por fuego, por algún tipo de prueba, y que ahora, como estaban pulidos y brillaban, pues habían pasado la prueba y estaban en un nuevo lugar, obviamente de realce. Verso 19. Ahí estamos bien, perfecto, Jaime. Empieza Dios ahora a través de Juan a hacer ver unas cualidades positivas en esta iglesia. Dice el verso 19: conozco, uno, tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. En el contexto y lo que estaba pasando en esta iglesia, Dios está rescatando que hay una serie de obras que son bien vistas por Dios, que es una iglesia que practica el amor, que practica la fe, que están abocados al servicio dentro de la iglesia, que han tenido paciencia, que han sabido esperar, que han sabido soportar, y que ha habido un progreso en la vida de esta iglesia, porque dice: y tus obras postreras son más que las primeras. Ha habido un fruto positivo en esta iglesia. Hasta ahí tenemos una descripción de lo que está pasando en la iglesia de Tiatira. Y ahora viene Dios a señalar qué es lo que está pasando. Al igual que en todas las otras iglesias que hemos visto y en las que faltan, hay que entender el contexto para poder comprender muy bien lo que Dios nos está diciendo en Apocalipsis. Y entonces empieza Dios a señalar una situación muy particular. Verso 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, hagamos una pausa ahí, y si quiere puede apuntarlo en la altura de Segunda de Reyes, a partir del capítulo 9, se describe una Jezabel en el Antiguo Testamento, que todos la hemos escuchado, de manera tal que esta Jezabel puede que sea o un nombre de pila, que sí se llamara, o sea, el seudónimo o el apodo de una mujer que nos remite a la Jezabel del Antiguo Testamento. Esta Jezabel del Antiguo Testamento era una mujer que promovió prácticas idolátricas e inmoralidad dentro del pueblo de Israel, de manera tal que
lo que Dios está diciendo a Tiatira es que se está tolerando a una mujer o de nombre o de seudónimo llamada Jezabel, que se dice profetiza, pero que enseña y seduce a mis siervos a, uno, fornicar, y a dos, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Permítame primero ubicarme en la parte de la fornicación y después vamos a ampliar el tema de comer cosas sacrificadas a los ídolos. En el verso 21 también habla de fornicación. En el verso 20, esta palabra fornicación hace referencia a dos cosas. En primer lugar, como parte de los cultos idolátricos que había en aquel momento, Roma abría sus templos y habían estatuas en las cuales había que rendir pleitesía a ese Dios, y como parte del culto entraban prostitutas y habían orgías en esos templos. Imagínense la inmoralidad y la depravación. Entonces, uno, puede que esté hablando expresamente de relaciones inmorales con prostitutas. O en segundo lugar, puede hablar en el mundo espiritual también de que habían asumido una serie de prácticas idolátricas promovidas por Jezabel y que eran contrarias a la sana doctrina establecida por Dios. En primer lugar. Segundo lugar, comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y aquí vamos a tratar de ser como un poco más amplios. Tiatira era una ciudad, y permíteme hacerle la siguiente comparación. Imaginémonos que estamos en Tierra Blanca de Cartago, que pueden habitar unas 2.000, 3.000, 5.000 personas, y que la gente se dedica a la siembra de tubérculos vegetales. Y la actividad gira en torno a eso. Y lo que se puede encontrar con mayor facilidad es papa, cebolla, zanahoria, y están organizados. Y entonces hay una cámara de cebolleros, una cámara de paperos, hay pymes organizadas en donde producen y comercializan estos productos. En Tiatira había algo muy interesante. Había una especial producción de carne. Pero esta carne, uno, era presentada en estos cultos idolátricos. Se presentaba al Dios de los romanos y se ofrecía. Era lo que pasaba en Babilonia con Daniel, por eso él se abstuvo de comer y hizo un ayuno de frutas y vegetales, porque la comida del rey Nabucodonosor era ofrecida a los dioses y después se debía comer. Entonces esta carne tenía una serie de implicaciones. En primer lugar, si usted quería comer esa carne, mucha de esta era ofrecida a los dioses. Número dos, si usted quería ir a comprar carne, alguna carnicería de la época, era la carne que usualmente sobraba de estos cultos y de estos rituales y se llevaba a las carnicerías. De manera tal que si usted quería comer carne, había pasado por todo este culto idolátrico. Además, esta carne que sobraba y se ofrecía, se lo daba a los dueños, llamémoslo así, de las fincas o de los negocios de comercio que ven en ese momento. De manera tal que entonces Joseph y Patri tenían un negocio, se dedicaban a la producción de bronce y tenían sus artesanos. Cuando los llamaban a comer, le daban parte de esta carne que había sido sacrificada. Por allá había otro negocio que estaba a cargo de Alex y de Katia,
Y Alex y Katia acostumbraban en su vida social, con la gente que trabajaba con ellos, invitarlos a comer de noche o fines de semana. Y era esta misma carne que había sido sacrificada. Entonces, ¿qué representaba comer carne en aquel contexto? Representaba estar siendo parte de prácticas idolátricas. Y entonces el llamado de Dios era: miren, no coman esa carne. Pero entonces, ¿qué hacía un cristiano? El tema era que si el patrón, Joseph y Patrick, Katia y Alex, llamaba a su gente que trabajaba con ellos, tenían que comer. Y si no comían, entonces empezaba el rechazo y empezaban los problemas, porque no calzaban dentro de las prácticas y la vida social que en ese momento se vivía ante a ti. Seguimos adelante. Verso 21. Y les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Y aquí la palabra fornicación entonces todavía se hace más amplia. Ahí está señalada, se refiere a 4 cosas. 1, sexo entre personas que no están casadas. Judas 7 también llama al tema de la fornicación y lo cataloga como la homosexualidad. Está el tema del incesto, que lo pueden ver en 1 Corintios capítulo 5 verso 1, cuando un hijo está teniendo relaciones con la esposa de su padre. Sexo con animales y adulterio, personas casadas que tienen relaciones sexuales. Esas prácticas de fornicación estaban siendo promovidas por Jezabel y en muchos casos habían sido aceptadas por los feligreses, miembros de la iglesia de Tiatira. Ninguna diferencia de lo que vivimos hoy en día. Ninguna diferencia. Y entonces, lo que Dios le dice, la gran amenaza es, verso 22, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Esa palabra, los arrojo en cama, era claro y expreso que era la cama en donde se tenían las prácticas de fornicación. Pero también lo que quiere decir es que los arrojo en cama, en el contexto era una persona enferma y moribunda está arrojada en la cama. Entonces Dios le dice, si siguen en esas prácticas, estarán en una cama, desechados, moribundos, obviamente haciendo una referencia a su vida espiritual. Y dice a todos dice a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de estas obras. Estaban condenados a muerte. Verso 23 lo aclara: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Cómo practicamos nuestro cristianismo? ¿Cómo demostramos ser cristianos? Ahora lo vamos a ver en la iglesia de Sardis. Una cosa es lo que hacemos aquí y lo que mostramos aquí, y otra cosa tiene que ver con la manera en que vivimos. ¿Cuál es la doctrina que aceptamos? ¿Cuál es la palabra de Dios que hemos decidido recibir y de qué manera hemos decidido vivir? ¿Cuál es el premio que Dios tiene para nosotros? Producto de la desobediencia hay muerte. Producto de la obediencia y la santidad hay vida en Cristo Jesús.
Pero a vosotros, verso 24, y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, es decir, las profundidades de Satanás, como vimos la semana pasada y en diferentes pasajes se verán en Apocalipsis, hace referencia, para que lo entendamos, a tocar fondo, a las prácticas idolátricas e inmorales. A los que no han pasado por eso les dice: no os impondré más carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta yo venga. O sea, esta fe, este amor y esta paciencia del verso 19, reténganlo. Al que venciere, dice, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Creemos firmemente que a los hijos de Dios que decidimos vivir en integridad, trascendemos la realidad del mundo físico, como lo hemos hablado, y tenemos la posibilidad, sea hoy o el día de mañana, en Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, que gobernaremos sobre las naciones y les regirá con barra de hierro. Está hablando de Jesús. Y serán quebrados como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido del Padre, y daré la estrella de la mañana. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, nos habla de que Cristo, el lucero de la mañana, pero ahora esta estrella vive en nosotros, el cual, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mensaje Sardis. Vamos para Sardis. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. En primer lugar, estos 7 espíritus y esas 7 estrellas hace referencia, los comentaristas señalan 2. Usted puede leer en Zacarías capítulo 4, donde habla del candelero y las 7 estrellas, y también, como hemos visto en Apocalipsis capítulo 1, estas 7 estrellas también pueden ser estas 7 iglesias, la manifestación del Espíritu Santo o las iglesias señaladas en este estudio. Y dice en el libro de Sardis, en el mensaje a Sardis: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. En esta iglesia no hay señalamientos positivos o cosas que alabar. Lo que Dios le dice es: conozco tus obras, aparentas estar vivo, pero quiero decirte, yo que soy Dios, que veo lo profundo de tu corazón, que la verdad estás muerto. Esta iglesia de Sardis aparentaba tener vida, pero a través de los ojos de Dios había muerte. Era una iglesia en donde el Espíritu de Dios se había apagado y donde la realidad espiritual de estas personas era llamado por Dios como muerte. Y otro llamado para nuestra vida cristiana. Una cosa es lo que el hombre ve en nuestro rostro. Una cosa es lo que vemos aquí cuando levantamos las manos, y otra cosa es lo que Dios ve en nuestro corazón. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entendamos lo que está pasando. Ese sé vigilante, esta iglesia de Sardis tenía una particularidad. Estaba sobre un monte en donde solamente tenía una entrada. Imagínense usted que vamos a subir un monte y solo hay, como se ven en las películas, unas piedras, una entrada, y usted puede llegar a ese lugar. Entonces, en esta iglesia de Sardis existía la práctica
que ante el constante dominio y guerras de la época del Imperio Romano o de conquistas, sobre esa entrada siempre había una guardia que estaba velando y avisando al pueblo, como el atalaya que tiene que avisar si viene el enemigo. Y para vergüenza de aquel pueblo que había sido conquistado en 2 o 3 ocasiones en este contexto, los que estaban a cargo de la guardia y de cuidar ese lugar se habían dormido. O sea, ese sé vigilante, ellos lo comprendían perfectamente. Ese sé vigilante era: tenemos que estar atentos, porque si descuidamos la entrada, el enemigo ingresa y nos destruye. Entonces Dios les dice: sé vigilante, despierten, pero despierten en su vida espiritual y afirmen las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La decadencia espiritual de esta iglesia era tal que estaban a punto de morir. Ni siquiera había interés en conquistar esta ciudad. Tenían vida de congregación, pero estaban muertos. La sana doctrina dada por Dios a través de sus discípulos y la herencia había sido dañada a tal punto que esta iglesia estaba pronto a morir. Y dice Dios: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Es decir, están moribundos, por favor, todavía tenemos opción. Habían pasado varias generaciones en esta iglesia de Sardis. Cuando Juan está escribiendo, han pasado unos 60 a 100 años desde que se había fundado la iglesia. Podemos estimar que habían, según el promedio de vida, entre 30 y 35 años, era lo que se vivía en el primer siglo. Al menos 2 o 3 generaciones de cristianos habían pasado por esta iglesia de Sardis. Y cuando les dice: acuérdate pues de lo que has recibido y guárdalo y arrepiéntete, es porque a una primera generación sobre la cual se funda la iglesia se le da una doctrina, pero a través del tiempo se fue perdiendo. Y Dios, a través de la visión que le dio a Juan, le dice: acuérdense de lo que recibieron. Hermanos, y como siempre, Cristo, su palabra, el fundamento de nuestra vida como cristianos. No importa el tiempo que pase, la responsabilidad ineludible de vivir, estudiar lo que su palabra nos dice. Hace 15 días, y con esto voy terminando, se vivió una situación muy particular en nuestra casa. Mi abuelita de 101 años falleció. Una mujer que tuvo una relación con Cristo, católica practicante. Dios se le revela su vida. Ella contaba un testimonio impresionante, y a través de ella todos los hijos conocen de Cristo. 7. Pero de esos 7 permanecen 2. 5 que han dado la espalda a la enseñanza, a la salvación y a la posibilidad que recibieron. Y viene una tercera generación de los nietos, y hay otra cuarta generación de bisnietos. Y en el momento de meter el ataúd,
Andrés, puedes orar, y levantamos las manos y oramos. Y fue muy doloroso ver una familia de un lado orando y otra familia del otro lado orando y otra familia total y completamente indiferente. El tiempo había pasado y la verdad de Cristo en nuestras vidas, hablo de la familia, para algunos había sido total y completamente olvidado. Era lo que estaba pasando en la iglesia de Sardis. ¿Qué estamos heredando a nuestros hijos? ¿Qué estamos heredando a nuestros nietos? Y terminamos. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. Una de la industria que había en este lugar era la industria de la lana. Y cuando se hacían vestidos, la lana tenía que estar perfectamente limpia. Entonces, dentro de las prácticas idolátricas, había que usar lana limpia. Y en el mundo espiritual, Dios nos promete corazones limpios y vestiduras blancas para los que vivimos según lo que Cristo dice. El que venciere, y esta es la promesa, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Dentro de todos los comentarios, uno de los que más me gustó, cuando dice no borraré su nombre del libro de la vida, es el que dice que cuando Cristo muere, la humanidad completa queda escrito en ese libro de la vida, en orden alfabético, sin excepción. Pero en el momento que le aceptamos o lo rechazamos, o el nombre queda escrito o el nombre se empieza a borrar. De manera tal que la promesa es que si permanecemos en Cristo, Dios no borrará nuestro nombre del libro de la vida y nos confesará delante del Padre y de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pérgamo, Tiatira, Sardis, Esmirna, las iglesias que hemos compartido en estos 2 domingos. Y el llamado es: 1, persecución siempre va a haber. Pruebas han existido, existen y no cesarán, sin importar el tiempo que transcurre en la historia humana. Pero nuestra mirada puesta en Cristo. Y la promesa es que nuestros nombres permanecerán escritos en el libro de la vida. Oremos un momento para terminar, hermanos. Dios, en esta mañana te damos gracias por el poder de tu palabra. Que a través del estudio de este libro de Apocalipsis nosotros podamos comprender la profundidad de tu mensaje, que podamos dimensionar la gran misericordia de tu amor para con nosotros. A través de la historia, la iglesia de Cristo ha sufrido, pero la esperanza que tenemos es que viviremos contigo en la eternidad. Ayúdanos, Dios, a anhelar, a esperar el momento de tu venida, y que nuestra iglesia, el Faro, Dios, permanezca viva, consagrada a ti, que demos fruto. Oh Padre Celestial, que tu Espíritu se derrame, que levantes dones y ministerios en este lugar, y que nosotros podamos reflejar el carácter, la misión y la visión de Cristo en esta iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.